Hola, en este video vamos a hablar de los grupos funcionales, dando cuenta del laboratorio número 4 de Fisicoquímica. El equipo está conformado por Mariana Mejía Jaramillo y Andrea Velázquez Pérez. Bueno, el objetivo de este laboratorio fue identificar y diferenciar los grupos funcionales en compuestos orgánicos hechos en el laboratorio. También identificar las diferentes reacciones que causaba cada compuesto y con ello hallar el grupo funcional de sustancias dadas. Bueno, antes de hablar sobre el procedimiento, se va a definir qué son los grupos funcionales. Un grupo funcional es un arreglo de átomos unidos a una cadena carbonada que son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Bueno, para el procedimiento de este laboratorio fueron muy sencillos. Básicamente lo que se hizo fue introducir 7 sustancias en tubos de ensayos diferentes. Dos de estas sustancias eran muestras problemas, la muestra A y la muestra B. Como aparece en pantalla, las sustancias utilizadas fueron ácido benzoico, dimetilamina, sacarosa, acetona, formaldehído, y de cada uno de estos se debía echar 0,1 gramos en los tubos de ensayo, y en las muestras A y B, pues 2 mililitros. Bueno, los compuestos orgánicos que se utilizaron para hallar el grupo funcional fueron los indicadores universal, KMNO4, sodio metálico, dinitrofenil hidracida y reactivo de Fehling. De cada sustancia se debe echar 1 o 2 gotas del indicador universal también 0,1 gramos y el sodio metálico un trozo. Bueno, ese fue el esquema que se utilizó para guiarse, pues, para guiarnos en el laboratorio para hallar el grupo funcional. Bueno, esta fue nuestra tabla de resultados. Se puede observar en la tabla que las sustancias las pusimos a reaccionar primero con el indicador universal, como decía la guía. Hubo dos que fueron el ácido benzoico y el dimetilamina, que dieron rojo y azul respectivamente, y con esa reacción fue suficiente para determinar sus grupos funcionales. Luego, siguiendo el esquema, los que se vuelven amarillos o amarillo-naranja, se les hace de nuevo el proceso con KMNO4. Los que en este proceso dieron morado, café o sin reacción pasaban al siguiente experimento, que ya era con 2,4 dinitrofenilhidracida. En este proceso pudimos diferenciar el grupo funcional de la acetona, la muestra problema B y la sacarosa. En esta última, a la sacarosa se le puso primero agua destilada para poder diluir y luego se le echó el indicador universal y pues el resto de experimentos que se hicieron con ella. La sacarosa puede pertenecer a varios grupos funcionales y la razón por la que no nos funcionó este experimento también puede ser porque hubo exceso de agua al diluirla primero. Bueno, para el formaldehído se le hizo el experimento con el reactivo de Fehling y dio color azul, pero lo pusimos al baño María y dio el color rojo más progresivamente. En realidad nos dio un rojo claro, pero ese resultado fue más acercado al esperado para poder clasificar. Y por último, para la muestra problema A, después de que no reaccionó, se le agregó el sodio metálico y al observarse burbujeo ya sí se le pudo clasificar. Bueno, ya unas observaciones generales sobre la tabla son que cuando en la columna de KMNO4 da color morado, significa que esa sustancia no reaccionó y por eso se sigue con el siguiente paso. Y las observaciones de solubilidad las consignamos en la tabla también. La última aclaración es que en todos los experimentos se debía echar de nuevo el compuesto pues desde cero para volver a empezar. Es decir, si la sacarosa dio amarillo con el indicador universal, para luego agregarle el KMNO4, se coge un nuevo tubo de ensayo y se le pone sacarosa, se vuelve a diluir en agua y ya luego se le agrega el nuevo compuesto. No se debe hacer la mezcla sobre la anterior. Eh, Bueno, estos fueron los resultados de los grupos funcionales. El ácido benzoico se convirtió en un ácido carboxílico, la dimetilamina en una amina, formaldehído en un aldehído, la muestra A resultó ser un alcohol, la sacarosa, acetona y muestra B, la muestra problema B, fueron una acetona. bueno. Bueno, algunos análisis que pudimos hacer es, primero, que se debe ser muy riguroso con las cantidades de indicador universal, por ejemplo, pues, o de todos los compuestos que se utilizaron. Porque con una gota de más, el resultado del experimento puede variar y haber un error en el resultado de su grupo funcional, porque nosotros, al echarle mucho, se puede observar un color diferente y por eso el experimento puede fallar.
Por otro lado, en ocasiones la reacción no es instantánea, sino que sucede después de unos segundos o incluso minutos. Por eso no se puede ser inmediato en la consignación de los datos de la reacción. Un ejemplo de esto es el burbujeo de la muestra problema A, que al agregarle el sodio metálico se demoró algunos segundos en empezar a burbujear. Y otra cosa que vimos que influye en el color de la reacción es una buena integración de las dos soluciones. En ocasiones no da el color esperado porque no se diluyó bien, ya que la persona que hace el experimento no agita bien el tubo de ensayo. Bueno, y por último están las conclusiones. A partir del objetivo propuesto en la guía, se puede diferenciar los grupos funcionales y cómo se pueden hallar a través de los compuestos químicos. También se concluyó que si al momento de poner las cantidades en el tubo de ensayo no se mide bien, esta mala medición puede hacer que las sustancias no reaccionen de una manera correcta y no se llegue al resultado esperado. Y por último, si no se presenta un esquema de los posibles grupos funcionales resultantes de las reacciones entre sustancias, no se va a saber a qué grupo pertenece y qué parte del proceso seguir para hallar el resultado indicado. Eso fue todo, muchas gracias.